Bueno, buenos días, amados hermanos. De verdad que es un gusto tenerlos aquí. Estamos contentos. Es un poco extraño, ustedes nos verán. Es la reapertura. Por la gracia del Señor nos permite reunirnos nuevamente. Y antes de iniciar les decía que se ven simpáticos. Este aislamiento le ha caído bien a todos. Se ven de buen color, rosaditos, gorditos. Entonces, de verdad que sí, mis amados hermanos, esa es la gracia del Señor. Y ahorita mismo pues podrán notar algunas cosas diferentes, pero al mismo tiempo igual. Diferente en el sentido de pues el distanciamiento, el tapaboca, pero igual porque tenemos el mismo corazón dispuesto para el Señor. Entonces eso no cambia. El corazón no tiene un tapaboca, como dice mi amado pastor Pedro, y esa es una realidad. Entonces, amados hermanos, de verdad que me place seguirlos saludando. No quisiera parar de hablar porque estoy muy contento, de verdad. Y todos estamos contentos, ustedes deben de estar contentos de estar de nuevo aquí. Y bueno, que el Señor bendiga este día del Señor. Por ello, vamos a dar inicio cantando unas hermosas alabanzas. 3 específicamente. Vamos a adorar al Señor. Desde ya lo estamos adorando con nuestra presencia. Entonces vamos a seguirlo adorando. Vamos a cantar 3 hermosas alabanzas. La primera de ellas se llama Hay libertad. La segunda es Todo lo pagó. Y por último vamos a cantar Vivir es Cristo. De igual manera, no quiero pasar por alto saludar a los hermanos que se encuentran allá desde el Facebook Live. Entonces, desde allá también un saludo desde sus casas. Sé que por algunas razones o motivos no los podemos tener aquí o ustedes no pueden venir. Entonces, de verdad que un saludo desde aquí, desde la distancia. Los amamos mucho. Entonces vamos a entonar 3 hermosas alabanzas, amados hermanos. Dispuestos allí, sentaditos, vamos a estar cantándole al Señor. Buenos días, iglesia. Una de las cosas que la misericordia de Dios produce, en el corazón de la iglesia es gratitud, ¿verdad? Sabernos perdonado es el mejor aliciente para cantar a Dios. Creo que el corazón se alegra al saber que Dios nos ha perdonado, amado hermano, y Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. Y eso debe animar tu corazón a cantar a Dios con todo, con gratitud, con amor y obviamente deseando crecer más en santidad, deseando crecer más en conocerlo. Cantemos entonces Hay libertad a nuestro Dios.
cadenas, Dios, a través de la predicación de tu palabra, a través de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Es día de libertad, Señor. Agradecemos por tu misericordia, por tu fidelidad, porque nos has amado, Señor, que nos has mostrado. Cantamos a ti, Señor.
eso, amado Salvador, te pedimos que nos limpies de toda nuestra maldad, que perdones nuestros pecados en el nombre de nuestro Salvador. Y oramos para que nos des la gracia de vivir en Cristo cada día por fe, en Él, dependientes de tu gracia, Señor. Sabemos que en este mundo tendremos aflicción, pero nuestra confianza está en que tú has vencido al mundo, de tal manera que ni la aflicción, ni la vida, ni la muerte podrá separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cantemos a nuestro Dios.
Te pedimos, Señor, trae tu gloria sobre nuestras vidas y danos tu gracia para nunca olvidar que para nosotros vivir es Cristo, vivir es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Amada iglesia, de verdad que es un gozo cantarle al Señor. No me imagino la eternidad, todo el tiempo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, cantándole con un corazón ya pleno, sincero, sin el poder del pecado que aún pues reside en nosotros. Y qué maravilla es que el Señor nos permite ser parte de esa gloriosa salvación en Cristo. Vamos a alzar un poco la voz. Pronto no se escucha por la transmisión. Es que, de verdad que es fascinante, fascinante. Cantamos, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Entonces, amados hermanos, sin palabras, sin palabras. Vamos a dar unos pequeños anuncios de tal manera para tenerlos en cuenta. Sabemos que estamos, como hemos dicho desde el principio, estamos en tiempos de una pandemia. Eso no se ha salido del control y la soberanía del Señor. Pero tampoco se puede salir del control de nuestros cuidados, sabiendo que Él tiene el control de nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad de actuar. Por ello, debemos someternos a todas las autoridades. Bien lo dice la Escritura, por eso quiero leer un texto que se encuentra en Romanos. Este es Pablo hablándole a la iglesia que se encontraba en Roma. Romanos capítulo 13. Pablo les dice a los hermanos de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amados hermanos, el propósito de leer este texto es bueno que tengamos en mente como primer anuncio las medidas establecidas, sobre todo por el gobierno nacional, en medio de del COVID-19, el estado de emergencia. Estamos en un estado de emergencia que ha decretado el gobierno. Entonces debemos someternos a esa autoridad. Por ello queremos recordarles siempre el buen cuidado. Yo creo que ustedes se han portado demasiado bien. No ha habido necesidad de decir tapaboca o de pronto distanciamiento. De verdad que sí han tenido un buen comportamiento, y eso es lo que habla bien de nuestro Padre. Es decir, de la manera que nosotros nos sometemos a la autoridad con ese espíritu de obediencia, allí vamos a glorificar el nombre del Señor. Entonces, tener los cuidados, recordar el tapaboca, recordar pues a la salida, sobre todo, tener muy en cuenta ahora que salgamos, vamos a salir primero los de atrás, o sea, no como antes, de que salíamos todos al mismo tiempo, nos abrazábamos. Yo le decía a mis hermanos que para mí es difícil porque yo quiero abrazarlos a todos, quiero estrecharle la mano. Entonces, hagámoslo de corazón. Ahora la salida, que el Señor nos permita terminar el servicio, vamos a salir primero los de atrás y luego los de aquí adelante, de manera cadenciada, creo que es la palabra. Vamos en orden, con mucho cuidado. De igual manera, cuando vamos al salir, nos vamos a encontrar con una hermana muy querida llamada Laura. Ella va a tener unos sobres. Dichos sobres pues están para recibir las ofrendas. Quien pues en su corazón el Señor lo ha dispuesto de esa manera puede acercarse a ella, y ella va a estar allí con una bolsa, y pues ahí pueden depositar
las ofrendas. Entonces, mis amados hermanos, creo que no se me ha pasado. Yo soy bueno en olvidar anuncios. No tengo tanto ese como otros hermanos como Jonathan o el pastor Pedro, pero creo que no se me ha pasado ninguno. Espero en el Señor que no se me haya pasado ninguno. De esta manera, sin más preámbulos, quiero darle paso a mi querido y amado pastor Andrés. Para aquellos que no lo conocen, el pastor Andrés es el misionero o uno de los misioneros de esta iglesia local. Él proviene de una iglesia local llamada Vida en su Palabra, en la ciudad de Riohacha, y el Señor lo utilizó para fundar esta iglesia, y todavía nos sirve con todo su amor. Por eso le amamos, y de hecho cabe anotar, es uno de nuestros predicadores favoritos. Entonces vamos a darle la bienvenida, pastor. Yo me asustaría tantas cosas que le digo. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias por este tiempo, de verdad, Señor. Yo me siento tan alegre que no tengo tantas palabras para decirte, pero es un gozo que tú nos hayas permitido solo en tu soberana voluntad volvernos a reunir, Señor, porque volvemos a sentir ese calor como hermanos, esa comunión, a pesar de que deseamos un abrazo, un saludo más efectivo. Sabemos que de corazón lo estamos haciendo. Señor, te queremos pedir por la vida de nuestro amado pastor Andrés, quien con todo su amor, con todo su compromiso, Señor, él viene desde Riohacha a servirnos. Queremos orar para que tú lo utilices en medio de la predicación que él va a llevar a cabo. Y de igual manera, Señor, abre nuestros corazones como líder en hechos para atender, Señor, y aplicar de esta manera tu palabra. Gracias, Padre, te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Hombre, sí, yo estoy muy agradecido con Dios por la bendición de poder estar con ustedes, hermanos, en esta mañana. Vamos a ver si se escucha nada. Bueno. Yo estoy muy agradecido con Dios por la bendición que nos dan de poder reunirnos, ¿verdad? Que el Señor nos da de poder reunirnos nuevamente, saludar a rostros nuevos que no conocía, algunos hermanos que están acá, pero me da un gozo inmenso ver que después de todo este tiempo, en vez de que hermanos hayan ido, más bien el Señor ha ido añadiendo más personas a la comunidad de la fe. Y bueno, esto que voy a predicar a continuación, les cuento que es un tema o es un asunto que me cuesta como ser humano que soy, no leer esta porción de las Escrituras que vamos a leer a continuación y no pensar en lo que todos hemos vivido como iglesia aquí en Valledupar. Y usted se va a dar cuenta por qué. Lo quiero invitar a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Voy a leer para ustedes. Yo tengo aquí la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes me pueden seguir ahí desde la Reina Valera, no hay problema. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Dice así la palabra de Dios. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuiste bautizados en mi nombre.
También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, puesto que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Acompáñeme a orar. Señor, es tu voz la que escuchamos. A veces es necesario para nuestro corazón un remesón, un alto de voz de tu parte, para que podamos despertar a entender el llamado sublime a la unidad al que hemos sido, Señor, desde el cielo, llamados por ti. Ayúdame como predicador en medio de mis debilidades a exponer esta carta, esta porción de esta carta, y que mis hermanos y yo podamos ser avivados por tu Espíritu, no solo en guardarlas en nuestro corazón y atesorar tu palabra, sino también en amarte viviendo cada una de estas palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les pongo un poquito de contexto acerca de lo que está diciendo Pablo en esta carta. La carta a los Corintios, esta primera carta a los Corintios, es un regaño. Si usted alguna vez ha leído la carta a los Corintios, usted ve que las cartas de Pablo se parecen. No sé si usted ha notado eso. Las cartas de Pablo se parecen, incluso hay palabras, frases o ideas que se repiten una y otra vez en las diferentes cartas. Es imposible no leer las cartas de Pablo a Timoteo y leer la que le escribió a Tito y no decir, oye, mira, hay similitudes. Es imposible leer Romanos y después leer Gálatas y no pensar, Pablo resumió la carta a los romanos en Gálatas. Es imposible no leer Efesios y leer luego Colosenses y no pensar, oye, parece que estuviese casi que diciendo las mismas cosas. Obviamente, a cada una de sus enseñanzas, él les aportaba o las diseñaba de tal forma que podía suplir las necesidades particulares de cada una de las iglesias. Pero usted en la carta a los Corintios encuentra cosas que no ve en ninguna otra carta. Uno ve en la carta a los romanos, a pesar de las dificultades y los problemas que habían en cada iglesia, usted nota a un apóstol Pablo serio, pero amoroso, como un papá, pero consentidor. Sin embargo, sobre todo en las cartas a Timoteo y a Tito, él es muy paternal en su manera de hablar. Pero en la carta a los Corintios, el hombre es fuerte. Ahí tú ves a un papá que se sienta con su hijo a disciplinarlo. Esa es la imagen que yo quiero que usted tenga cuando usted lee la primera carta a los Corintios. El hijo se portó mal, hizo algo muy, muy malo. Papá le dice, se me sienta ahí al frente mío que vamos a hablar. ¿Cómo se sentía usted cuando papá le decía, venga acá, Gilberto, se sienta ahí, vamos a hablar? Hermano, a mí me bajaba el sudor enseguida. Yo decía, aquí fue, ya llegué, este fue mi final. Porque cuando papá alza la voz, cuando papá se pone serio y dice, vamos a hablar, el asunto es serio, ¿verdad? Esa es la actitud de Pablo cuando escribe esta carta a los Corintios. Incluso tú comienzas los primeros versículos antes del 10 y tú dices, no, está todo bien. Pero del 10 en adelante, tú sientes el rigor del regaño. Pablo comienza esta carta diciéndole a la iglesia, escribo esta carta, yo Pablo, a ustedes que son santos en Cristo Jesús. Él les llama santos. Y uno no se espera que él fuera a hablar fuerte cuando les está diciendo santos. Y te explico por qué. Es raro que Pablo le diga santos para comenzar a la iglesia, para comenzar esta carta a la iglesia, porque es que esta iglesia estaba haciendo todo mal. Todo. La alabanza, la convivencia, la forma en cómo veían el bautismo, la forma en cómo veían a los predicadores. Ahora, no solo eso, piensa en esto, hermano, se estaban emborrachando en la Santa Cena. Piense en la magnitud de las cosas que ellos estaban haciendo mal. Dentro de la membresía de la iglesia, un hombre tenía relaciones sexuales con su madrastra. Piense en eso. Otros de la membresía de la iglesia estaban practicando culto sexual a los dioses en los diferentes templos que existían en Colosas. Usted no ha visto eso. O menos en esta iglesia, gracias al Señor, eso aquí no se ve.
Pero tú ves esta imagen que Pablo muestra en toda la carta y tú entiendes por qué el hombre se molestó. Tú entiendes por qué él está intensamente preocupado por la santidad de la iglesia. Por eso, cuando tú comienzas la carta, tú dices, ven acá, ¿qué pasó aquí? Parece que Pablo fuera bipolar. Primero viene y les dice santo y después, ustedes son unos pecadores, que no sé qué, qué tal. Pero Pablo les dice santos, y esos primeros versículos, Pablo les dice santos porque él sabe que la obra que Dios ha hecho en ellos ya los ha santificado. Eso nos ayuda a recordar, amados hermanos, que ser santo no es ser perfecto, es ser apartado por Dios, para Dios. Y no depende de ti, depende del Señor. Pero Pablo también les dice en su introducción a la carta, a los santos que están siendo santificados. La santificación tiene dos momentos. El primero es cuando tú crees en Jesús y Dios te limpia de todos tus pecados que has cometido. Su sangre es suficiente para perdonar todos tus pecados. Pero, ¿ya de ahí para adelante tú no vuelves a pecar? Claro que sí. Pero ¿qué hace Dios en adelante? Te santifica. ¿Cómo? A través de los medios de gracia, de la palabra, de la oración, en la corrección, que es lo que está haciendo Pablo a través de esta carta, corrigiendo a la iglesia para que la iglesia se arrepienta de sus pecados y sea santificada y madure y crezca. Porque Pablo les dice aquí, ustedes lo que son unos malcriados inmaduros en el Señor, como unos peladitos chiquiticos, son ustedes. A pesar, dice él, que ya debieran estar muchos de ustedes en madurez, pero he tenido que venir nuevamente a predicarles el Evangelio, las bases del Evangelio, lo necesario, lo vital como para que el creyente sobreviva. Cuando ustedes ya debieran estar profundizando en cosas a las que Dios los está llamando a profundizar. Ahora, esto no quiere decir que el Evangelio sea solamente para el inicio del cristianismo. Pero profundizar en el Evangelio, hermano, trae una madurez que era la que Pablo esperaba que la iglesia tuviera, pero no la tenía. Y del versículo 10 en adelante, Pablo empieza a dar duro, Y por eso usted ve aquí un lenguaje hasta tratando de hacer como una especie de broma, pero no es broma. ¿Acaso está Cristo dividido? O sea, ¿quién vio de ustedes a Cristo dividido? ¿O quién fue bautizado en mi nombre? ¿O es que se puede bautizar en mi nombre? O sea, cuando Pablo usa esos recursos de conversación, tú ves la actitud de que Pablo ciertamente está indignado con la situación de la iglesia. Ahora, esta es una iglesia que a pesar de su inmadurez, que a pesar de su impureza, no dejaba de ser iglesia. Y esa es la esperanza de Pablo. Pablo escribe 16 capítulos aquí, esperanzado en que Dios todavía estaba trabajando en ellos. Hermanos, yo con una iglesia así, yo hubiera renunciado. Pablo, y obviamente lo digo porque yo soy mucho menor que Pablo, digámoslo en un sentido. Pablo tiene una madurez y un amor y un discernimiento especial. Yo le pido al Señor que me dé a mí también como pastor esa madurez, ese amor, ese discernimiento, de no desechar a las personas. El simple hecho de que tú estés luchando con un pecado, eso no te hace un incrédulo. Yo como pastor debo acercarme a hacer lo que hizo Pablo, ayudarte, aún corrigiéndote. Pero en la corrección se tiene que mostrar mi amor. Porque usted va a ver aquí un lenguaje fuerte, pero Pablo les dice, escúchenme, como cuando un hijo escucha a un papá. Porque eso es lo que yo soy para ustedes, un padre en el Señor. Entonces, con ese corazón paternal, Pablo comienza el primero de sus regaños, que es el único que vamos a ver en esta mañana. Cuando él les dice, y fíjese cómo empieza el regaño, se parece como cuando los que somos papás aquí, cuando regañamos a nuestros hijos. Fíjate lo que dice Pablo. Lo digo sarcásticamente porque nosotros no regañamos hacia nuestros hijos. Pablo les dice, a ustedes, la iglesia santa, que está siendo santificada y que mi confianza es que cuando Cristo regrese, van a ser perfectos. A ustedes les escribo lo siguiente. Número 1. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que todos os pongáis de acuerdo. Qué amable, ¿verdad? Yo esperaría más bien ajá, ¿y cuál es entonces la cosita de ustedes? No se dan para poner de acuerdo, entonces. Si yo no estoy, no dan para estar unidos. Yo hubiera dicho eso. Pablo, obviamente inspirado por el Señor, les dice: hermanos, les ruego que estén unidos. Yo fui informado por las personas que hacen parte de la familia de Chloé de que ustedes andan en discusiones tontas. ¿Qué es eso? Tú ves ahí un espíritu sereno, aunque la temperatura va subiendo a medida que corre la carta, pero aquí Pablo comienza suave. Así debe comenzar todo regaño. Hermano Gilberto, tú has sido una bendición para el Señor. Qué bueno que tú estés aquí en la iglesia, pero tengo que llamarte la atención, ¿verdad? Esto. Pablo aquí les hace una petición en forma de ruego a la iglesia, porque les quiere hacer saber que el asunto de lo que los de Chloé le informaron no es un chisme. Y no es un chisme por lo siguiente: en aquel tiempo no había WhatsApp, no habían llamadas telefónicas, no había Facebook Live, ni nada de eso. Y para yo saber cómo está la iglesia de Valledupar, tenía alguien de Valledupar tener que ir a Riohacha y llevarme un reporte de lo que estaba pasando en Valledupar, para yo tener una idea de qué estaba pasando allá. No era un asunto escrito, era un asunto verbal, y por eso no se ve mal. Es como que yo te voy a regañar a ti y tú digas: bendito WhatsApp, fue a decirle al pastor. No es así. No es así. O sea, no debiéramos verlo de esa forma, ¿verdad? Porque uno dice: oye, pastor, pero la hermana Chloé era chismosita, fue con todo ese cuento allá. No, esa era la forma en que ellos mantenían esa conexión, esa comunicación, y eso era normal y era entendible. Por eso Pablo dice el nombre aquí. Por eso Pablo no se reserva ese asunto, porque él quiere hacerle saber a la iglesia que ese es el reporte que la hermana vino a traer. Además de eso, el que Pablo lo incluya su nombre allí quiere decir que cuando los hermanos dijeran: la hermana Chloé y los que están con ella me trajeron este informe, ellos entonces tenían que decir porque la hermana Chloé probablemente era una mujer madura, piadosa en el Señor, y no iba a decir mentiras en el reporte que iba a dar, ¿verdad? Entonces, el reporte que ella le da a Pablo es difícil de asimilar. Pero antes de seguir, quería comentarles que la iglesia de los Corintios sucedió, y por eso les decía ahorita, se me hace muy difícil no pensar en mi relación con la iglesia en Valledupar. Pablo viaja a Corinto, ¿verdad? Y predica, hace una predicación en la que se convierten varias personas, y ahí comienza la iglesia en Corinto. Entonces se comienzan a reunir en las casas, y Pablo pasa unos años allí con ellos. Creo que son 3 años que pasa Pablo con ellos, enseñándoles la palabra, el evangelio. Y luego Pablo se va y deja designado a Apolos en la iglesia. Es simplemente cambiar nombres, ¿no? Aunque yo no pasé 3 años aquí con la iglesia y todo eso. Pero Pablo se va y deja a Apolos encargado. Cuando él quiere saber, luego de un tiempo, él está en Éfeso, luego de un tiempo él quiere saber cómo está la iglesia en Corinto, le dan este reporte. Obviamente usted entiende por qué él escribe entonces esta carta. Ahora, el reporte que Pablo recibe en Éfeso es que la iglesia se está dividiendo. Amado hermano, y esto es tan doloroso como cuando usted siente que un miembro de su cuerpo se está gangrenando. Así de doloroso es. O cuando usted se corta y el médico le dice: va a tocar amputar. Así de doloroso es esto. Piénselo, porque es que Pablo aquí habla de que somos uno en Cristo. Somos un cuerpo. Y cuando hay divisiones en la iglesia, es como cuando el médico te dice: hay que amputar. Hermano, eso duele. Uno no quiere eso. Porque somos un cuerpo. Entonces, aquí había un problema a solucionar, un asunto que había que corregir de raíz, y Pablo debía ser sensato, conciso, ir al grano y dar las instrucciones necesarias para que ya eso no se vuelva a suceder. El problema de las divisiones, hermanos, no es un asunto como de que, no, entonces los voy a obligar ahora a todos a pensar lo mismo. No, Pablo aquí les está diciendo: debe haber una intención en el corazón de todos ustedes de estar unidos. La intención es que si yo tengo algo contra mi hermana, yo me acerco a conversar con ella de eso. Yo no voy a dejar eso ahí.
No puedo dejar eso ahí. Y tú como iglesia, si algún día llegas a tener, es que Jonathan dijo algo cuando enseñó que no estoy muy de acuerdo, pero no le dices nada, te quedas ahí, te quedas con eso ahí y estás dividiendo a la iglesia. Sobre todo cuando vas a donde otro hermano y dices, no, es que Jonathan fue a decir esto y no me parece. O es que el pastor Andrés predica muy largo, a mí eso no me gusta, a mí me gusta más cómo predica Gilberto. O a mí me gusta más cómo predica Pedro. Eso. Y tú comienzas a hacer esos comentarios y los hermanos comienzan a escuchar y tú estás dividiendo la iglesia de Cristo. Ahora, uno lo pudiera ver como que se estaban formando facciones dentro de la iglesia o pareciera como que hubiese movimientos políticos, porque Pablo dice, ustedes dicen, yo soy del partido de Pablo, ¿verdad? Me imagino que esas personas que en la iglesia en Corinto que estaban diciendo yo soy de Pablo eran los que habían sido bautizados. No, es que a ti te bautizó el pastor Pedro, a mí me bautizó el pastor Andrés. Eso no, nada de nada. Yo soy miembro fundador de esta iglesia, ¿no? ¿Cómo te vas a comparar conmigo? No, hombre, no. ¿Verdad? Y Pablo por eso ahí está molesto diciendo ese asunto. Otros... Les contaba que Pablo dejó al hermano Apolos encargado como pastor de la iglesia en Corinto. Otros a lo mejor decían, no, yo soy de Apolos. Sucedía que en Corinto, piensa en Corinto como una ciudad, hablando de la ciudad en general, como una ciudad vanidosa y orgullosa, algo así como los argentinos. Si hay algún hermano argentino, el Señor los ha redimido, así que yo no tengo... Sí, como que son muy orgullosos de sus talentos. Y en Corinto habían concursos incluso de oratoria. En aquel tiempo, por eso usted sabe, esto quedaba cerca de Atenas. Y usted sabe todo ese movimiento de filósofos que hubo en esa época. Aristóteles, Sócrates, Platón, etc. Entonces la elocuencia y el decir discursos de sabiduría era algo que, muy respetado. No es que mira cómo habla. Apolos era así. Apolos tenía una elocuencia. La Biblia incluso en Hechos dice que Apolos tenía un don especial de Dios. Él tenía una elocuencia, una facilidad para predicar que lo distinguía del resto de las personas. Algunas personas creen que la carta de Hebreos fue escrita por Apolos por la elocuencia. Y si usted lee la carta a los Hebreos, usted se da cuenta de que hay una elocuencia y una estructura y un manejo de las ideas bastante sofisticado y bien organizado. Un asunto bien hecho. Entonces, a lo mejor algunos decían, no hombre, ese Pablo es tan aburrido cuando predica, que un peladito se murió allá en Éfeso el otro día. No sé si usted conoce esa historia. En Éfeso Pablo duró toda una noche predicando y había un peladito que se murió porque se durmió y se cayó del balcón y Pablo tuvo que orar para que resucitara. Entonces yo me imagino, no hombre, ese Pablo es muy aburrido. No. En cambio Apolo lo mantiene a uno conectado, enchufado. El hermano siempre lo enfoca a uno, ¿no? Mira cómo es elocuente. Yo soy de Apolo, a mí Pablo, no. Eso no tanto. Claro, las destrezas oratorias que él tenía hacía que muchas personas pudiesen decir, yo creo que Apolo sabe más doctrina que Pablo. Esas cosas suceden dentro de la iglesia. Esas cosas suceden dentro de la iglesia. Habían otros hermanos que decían, yo soy de Pedro, de Cefas, que lo dice aquí Pablo, como lo llaman por su nombre griego, Cefas, a lo mejor porque simpatizaban con el apóstol. No, yo no soy de los subalternos, ¿verdad? Yo soy del combo de los caciques. Aquí el cacique es Pedro y yo soy de Pedro. Yo soy más o menos así de la línea del pensamiento de Pedro. Bueno, así soy yo. Es como cuando estamos hablando y tú dices, no, yo soy de John Piper. No, yo soy de John MacArthur. No, yo soy de hermano. Eso, aunque uno no crea esas cosas, crean división dentro de la iglesia. Ahora, había un grupo de creyentes mucho más espirituales. Y yo creo que Pablo puso esto en un orden especial. Si usted se fija, Pablo comienza con él y termina con Cristo. Es decir, si yo pudiera poner en distancia de dignidad delante del Señor, yo pondría lo más cerca de Cristo a Pedro, Pablo. Luego a Apolos, ni siquiera él. Apolos. Y yo de último. Ese es el lenguaje de Pablo en todas sus cartas. Yo soy un abortivo. Yo no soy digno de estar en este combo.
¿verdad? Y si usted se fija, él lo va poniendo como en un orden, parece como que ascendente, porque habían hermanos dentro de la iglesia que dicen, pues de ninguno, mi predicador favorito es Cristo. Ahora, esto no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero es que ellos no lo decían para de verdad, sinceramente, identificarse con las enseñanzas del Señor Jesucristo, sino que lo decían para menospreciar a las personas que se creían que podían ser discípulos y amar más a un maestro que a otro. No sé si entiende el punto. Sonaría de esta forma: yo soy tan espiritual, más que todos ustedes, que dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Miren, yo soy tan espiritual y estoy tan por encima del nivel de ustedes, que yo soy es de Cristo. Esa era la cultura en Corinto, una cultura polarizada, que es el término que se utiliza hoy aquí en nuestras naciones, ¿verdad? No, que si tú no eres de izquierda, eres de ultraderecha, y si no soy de ninguno de los dos. Aquí en Colombia, o eres de un combo o eres de otro. Entonces, si tú hablas más de este presidente, entonces ya la gente automática, que tú eres de este otro. No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Eso sucedía en Corinto. Y eso que estaba pasando en la ciudad estaba permeando dentro de la iglesia, y la iglesia se estaba dividiendo por bobadas como esta. Porque el problema aquí de la división no era que tuvieran predicadores favoritos. Nosotros podemos decir, ¿quién nos gusta? Hombre, si a ti te gusta cómo predica más el pastor Sugel Michelén, está bien, eso no importa. Eso no tiene nada de malo. ¿Dónde comienza el pecado? Cuando tú menosprecias a todo aquel que no piensa como tú. Ahí está el pecado y ahí está la división. No es que Gilberto... No, hombre, Gilberto es todo John MacArthur, todo John MacArthur, todo John MacArthur. Él no ha escuchado a Piper. ¿Ya? Tú no has escuchado a John Piper, Gilberto. ¿Y por qué nada más hablas de...? Esa es la raíz del problema. Ahí pegó Pablo en el clavo. Él dijo, el problema aquí es que ustedes se están menospreciando. Y más adelante, el capítulo entero, el 1 y el 4, él sigue hablando de este tema. Y él le dice, el problema es que ustedes se están menospreciando. Las raíces de todas estas divisiones, de todos estos partidos, de todas estas facciones, no era otra cosa más que el orgullo. El orgullo que al identificarme yo con uno de estos personajes, me hacía parecer mejor que el otro. Es como cuando juegan los equipos de fútbol, ¿verdad? Por ahí me hicieron un chiste muy desagradable, de verdad, y que pastor, todavía te puedes pasar para el Real. ¿Eso qué es? Eso es pecado. Porque es que el punto es que si te están rechazando, si tú estás pensando que el hermano entonces es menor que tú porque no piensa como tú, y esto sucede sobre todo en iglesias que buscan de verdad alinearse con la sana doctrina. ¿Usted lo ha pensado? Cuando un cristiano que usted conoce, que es un cristiano sincero, pero que no asiste a esta iglesia, y te dice, es que yo no logro entender la expiación limitada. ¿Cómo reaccionas ante eso? Hay hermanos que reaccionan diciendo, no, este sí es mucho. Ese es un hereje porque no cree en la expiación limitada. No es que yo no creo en el don de lenguas, que esté vigente hoy en día. ¿Cómo reaccionas tú ante eso? Hereje, quémenlo. A lo mejor no lo decimos de nuestro corazón, pero de una vez lo tratamos como si fuera una persona que estuviese diciendo, hermano, ¿cuánto te costó a ti entender estas cosas? Es más, dime cuál fue el esfuerzo que tú hiciste para entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ninguno, porque eso te fue revelado. Fue por gracia. Ojo, fue por gracia que de tus ojos fue quitada la venda. No fue porque tú leíste más. No, pastor, es que cualquiera que se lee las instituciones de Calvino entiende esas cosas. No, hermano. Incluso tú te puedes leer la Biblia entera y no entenderla. Y no ser cristiano, y no ser salvo. Puedes durar toda tu vida leyendo todos los días de tu vida la Biblia y no entenderla. Eso puede pasar. Porque se te tienen que quitar la venda. Y eso no lo haces tú, eso lo hace el Señor.
Por eso Pablo más adelante dice, dime qué tienes que no te fue dado. Y si te fue dado, ¿de qué te jactas? ¿De qué nos jactamos? Yo les cuento, mi hermano, que yo duré años para entender las doctrinas de la gracia. A mí no me fue fácil. Yo luché en mi corazón, como a lo mejor muchos de ustedes. Luché muchísimo en mi corazón. Y si yo luché con eso en mi corazón de esa forma durante años, ¿por qué yo a un cristiano genuino que ha mostrado frutos de arrepentimiento lo voy a menospreciar porque no ha entendido en 2 meses lo que yo duré 3 años en entender? Y nos basamos en el hecho de que si yo hubiese tenido a alguien que me enseñe mentiras, tiene que serte dado para que lo puedas entender. Mira que Cristo en Lucas 24 oró al Padre para que le fuera quitada la venda a los discípulos que estuvieron 3 años con Él y el día de la resurrección lo vieron vivo y no entendían qué estaba pasando. Lo vieron morir, decir salmos en la cruz, lo vieron, ¿cómo es? La tumba vacía y no entendían. Los discípulos que iban camino de Emaús decían, ¡qué locura! Ahora unas mujeres dicen y que se levantó, ¿eso qué es? No entendían. Por eso cuando Jesús parte el pan, dice Lucas 24, parte el pan delante de ellos, dice, les fue abierto los ojos y pudieron entender que era Cristo. Y cuando entendieron, Cristo desapareció enfrente de ellos. Luego Cristo aparece con los discípulos y Él ora y el Espíritu hace que ellos entiendan todo lo que Jesús ha estado diciendo. Usted se imagina 3 años de sermones al lado de Jesús, 3 años de milagros al lado de Jesús y aún ellos no podían entender. Les era necesario que Cristo orara para que la venda les fuera quitada y ellos pudieran entender. Ellos no son mejores que nosotros, ni nosotros mejores que nadie. Todos hemos necesitado recibir estas cosas por gracia. Y si las hemos recibido, y si no ha sido por nuestro mérito o esfuerzo, ¿de qué nos jactamos? ¿Porque tú lees más? ¿Porque tú ves más prédicas? Hermano, aún el deseo de leer más acerca de estas cosas y ver prédicas, ese deseo lo pone Dios. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que no te jactes de nada de tu crecimiento espiritual, hermano. Y no menosprecies a nadie porque no tiene el nivel que tú tienes ahora. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Por eso Pablo pone 3 pensamientos sobre la mesa y con esto ya voy casi terminando. La solución a las divisiones en cosas tan insignificantes, en cosas de opinión dentro de la iglesia. Son 3 pensamientos claves. Número 1, Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Todos nosotros somos uno en Cristo. Que la mano derecha le diga al pie izquierdo, yo soy mejor que tú, es tonto. Porque vamos a tratar de caminar si no tuviésemos el pie izquierdo. Así tengamos la mano derecha, no daríamos. Cada miembro del cuerpo es necesario. A algunos Dios les dio dones, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, porque en la introducción él dice, ustedes han sido enriquecidos en toda cantidad de dones, tanto que no les falta nada. Pablo estaba diciendo que la iglesia en Corinto tenía todos los dones, y aún así en capítulo 14 les dice, anhelen los dones, o sea, habían más, pero ellos ya tenían todo lo que necesitaban. Puedes tener los dones y aún así no estar bien delante de Dios. Cristo no está dividido, y si Dios te dio a ti el don de la enseñanza, y a la hermana le dio el don de servir las mesas, y al hermano le dio el don de la misericordia, y a la hermana le dio el don de la administración, y al hermano, todos son necesarios. Y somos un organismo vivo, un cuerpo vivo cuya cabeza es Cristo. Por tanto, como dicen los votos matrimoniales el ministro, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Tú no eres nadie para dividir el cuerpo de Cristo. Y lo dividimos cuando somos orgullosos y guardamos cosas en nuestro corazón en contra de nuestro hermano. Así que mi invitación para ti, hermano, es, ¿hay algo en tu corazón contra alguno de los hermanos de esta comunidad? Si Dios te muestra que sí hay algo, envidia, celo, a lo mejor lo estás menospreciando.
A lo mejor conociste un pecado de él y estás diciendo, este hermanito no es. Sí, eso a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo he pecado de esa forma, en que he mirado el pecado de mis hermanos como si yo fuera la gran cosa, el súper fuerte, que yo sí aguanto ese pecado la tentación que él tuvo que vivir. No, hermanos. Somos así que si Dios te muestra en tu corazón que ahí hay algo, desde hoy tienes que procurar solucionar ese asunto, porque estás dividiendo la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Número 2, Cristo es suficiente para la iglesia. Ciertamente estos hermanos que dijeron, yo soy más espiritual, yo soy de Cristo, todos somos de Cristo. Incluso si me gusta un predicador en particular, eso no me hace menos de Cristo que tú. Todos somos de Cristo, por lo tanto, ser bautizado en el nombre de Jesús es algo que nos identifica a todos. Cuando nosotros nos hacemos miembros de esta iglesia, por medio del bautismo, nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús para que recordemos que somos uno en Él. Todos nosotros somos uno en Él. Esta es una expresión pública, el bautismo es una expresión pública y representativa de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Por lo que nosotros no somos salvos por el bautismo, sino que el bautismo representa nuestra salvación y nos recuerda que somos suyos y que Él es suficiente para nosotros. Él es suficiente para nosotros. Cuando tú estés menospreciando o juzgando a algún hermano en tu corazón, recuerda que él también fue salvado por la gracia que te salvó a ti. Y que lo que el hermano necesita es a Cristo. Y lo que tú necesitas para ayudar a tu hermano también es a Cristo. Cristo es suficiente en todo y para todo dentro de la iglesia. Número 3, la cruz de Cristo es nuestra identidad. La cruz de Cristo es nuestra identidad. Al final Pablo dice, yo no fui llamado a bautizar. Y hay personas que se agarran de eso para decir, es que ya no hay que bautizar a nadie. Pero es como que nada más leyeran ese pedacito. Pablo no acaba de decir que bautizó un montón de gente. ¿Podemos usar ese texto para decir que no hay que bautizar a nadie? No. Si Pablo bautizó unas familias completas. Pablo lo que está diciendo allí es que aunque él bautizó a algunos hermanos, él entendía que su misión no era quedarse allí para estar con ellos, sino seguir llevando el evangelio a todas partes. Por eso él dice, sino a predicar el evangelio. Por eso él tuvo que irse. Su intención al llegar, sembrar e irse no era la de abandonarlos, y por eso les dejó a un maestro, Apolos, no para que lo idolatraran, sino para que a través de Apolos ellos fueran ministrados. Por eso más adelante él dice, yo sembré, Apolos regó, pero el Dios es el que da el crecimiento. Por lo tanto, mi identidad no es que el pastor Andrés me bautizó o el pastor Pedro me bautizó. Mi identidad es Cristo y su cruz. Y la cruz de Cristo tiene un mensaje especial para todas las personas que me están viendo a través de esta transmisión o que están aquí y aún no conocen a Jesús. El mensaje de la cruz es que allí el Cordero de Dios pagó el precio de tu pecado. Y lo que Él demanda de ti en estos momentos es que te rindas ante Él y creas en que puedes ser perdonado por su sacrificio en la cruz. Esa es nuestra identidad, amor servicial que se sacrifica. Y así debemos vivir nosotros. Si la iglesia en Corinto logró entender que el llamado del cristiano no es a jactarse, sino a servir sacrificialmente. Servir sacrificialmente, hermanos, es una palabra bonita para decir que yo debo humillarme para amar a mis hermanos. Como Cristo se agachó a limpiar los pies de los discípulos. Como Pablo, siendo un hombre de tanta revelación, se consideraba a sí mismo como el último de la fila. Por eso en la carta a los filipenses él dice, yo deseo que haya esta mente, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Dios, Rey de todo, se humilló, se hizo hombre y fue muerto en la forma más humillante en la que un ser humano pudiese morir, en una cruz. Pero eso para salvarnos a todos nosotros. Esa es nuestra identidad. Nosotros somos cristianos y ser cristianos es un llamado a sufrir en servicio y amor a las demás personas. No a jactarnos,
ni a creernos mejores que nadie. Vamos a orar entonces, hermanos, para terminar. Padre, gracias porque en tu misericordia tu palabra nos recuerda que nosotros hemos sido llamados por una gracia que no merecíamos, que nosotros estamos siendo santificados por una gracia que no merecemos. Por lo tanto, Señor, no hay lugar para la jactancia. Yo oro por la iglesia cristiana, su palabra es verdad, para que no haya jactancia en el corazón de mis hermanos de nada, que si tú das algún don espiritual especial dentro de la iglesia, no sea para jactancia de nadie aquí, sino para la gloria de tu nombre, Señor, porque todo lo que tenemos es tuyo y viene de ti y es para ti, Señor, nuestras vidas. El que tengamos la disposición para venir a hacer un aseo, a pintar, a pegar algún letrero, Señor, a ayudar con la acomodación, a servir las mesas, a cualquier clase de servicio que vengamos a hacer aquí, Señor, no sea para nuestra gloria, sino para la gloria de tu nombre eterno. Oro, Señor, para que en medio de todo esto podamos vivir de la forma en que Pablo llamó a la iglesia, a los corintios, a vivir. Que nos pongamos de acuerdo en todo. Que veamos esas cosas que son insignificantes como lo que son, como cosas insignificantes que no deben dividir a la iglesia. Que pueda siempre haber una conversación de amor unos con otros en las que podamos resolver nuestros asuntos y ponernos de acuerdo. Ayúdanos, Señor, porque aún nosotros, los que somos pastores y enseñamos la palabra, necesitamos de nuestros hermanos para que nos ayuden a corregir aquellas cosas en las que debemos ser corregidos, para que nos ayuden a ver aquellas cosas en las que necesitamos crecer. Danos humildad para escuchar la corrección de nuestros hermanos y danos humildad también para acercarnos a nuestros hermanos a ayudarles en su santificación. Que las conversaciones sean santas, Señor, que aún la corrección sea santa y llena de amor, del amor de Cristo, porque nuestra identidad es tu cruz, Señor, una cruz que nos recuerda que el amor de verdad, el amor verdadero se entrega, se da en servicio a otros, en amor por otros, para la gloria de tu nombre. Santifica esta iglesia, Señor, con tu palabra. Amén y amén. Hermanos, a los que nos están viendo por las redes sociales, que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros este momento y que tengan un resto de día de mucha bendición. Amén. Y a los hermanos que están acá en la iglesia, pues bendiciones también. De verdad ustedes no saben. Ya puedes terminar ahí porque esto ya es privado. No, de verdad ustedes no saben lo que alegra mi alma el verlos hoy aquí reunidos en medio de toda esta situación. Que el Señor les bendiga y que su gracia guarde sus corazones en paz en este resto de día y de la semana. Amén. Ahí ven, mi hermano. Con mucho gusto.